Buenas tardes a todos. En este momento vamos entonces a brindar la información general de la propuesta de proyecto de investigación como opción de grados. El equipo está conformado por Luisa Fernanda Zavala Uribe, María Alejandra Posada Loaiza y mi persona, Sirley Tatiana Espinosa. Bueno, entonces como título de la propuesta tenemos la importancia del angioTAC en la prevención, detección y prevención de la progresión de las enfermedades coronarias en adultos jóvenes de 29 a 59 años de casos revisados en la Clínica del Rosario de la ciudad de Medellín entre los años 2019 al 2022. Bueno, entonces tenemos que la línea de investigación es un desarrollo científico, clínico y médico quirúrgico. Vamos a iniciar entonces con un resumen. Sabemos que el dolor torácico se ha convertido en la actualidad en una de las principales causas de consulta al servicio hospitalario. Aunque se han implementado diferentes medios para la detección de su causa, en un gran porcentaje se ha evidenciado que el dolor no está asociado a eventos isquémicos agudos. Sin embargo, hay un porcentaje aproximado del 15% que tiene criterios médicos para atribuirlos al síndrome coronario agudo. Pero pues para que esto sea diagnosticado oportunamente debe pasar por ciertos procesos, tanto médicos como administrativos, para poderse intervenir. Por lo general, estos pacientes deben ser internados en la unidad del dolor torácico para ser valorados más detalladamente y así ir realizando ciertos estudios como electrocardiogramas, enzimas cardíacas y pruebas no invasivas. Pero entonces entre cada prueba puede transcurrir un importante valor en el tiempo, que esto podría pues como erróneamente la condición clínica del paciente, lo que hace que se duplique la mortalidad y sea considerada como una mala práctica médica. Con la angiotomografía coronaria y el score de calcio se ha comprobado la detección temprana de patologías coronarias y estratificación de las mismas aún sin que el paciente presente síntomas. Bueno, entonces como planteamiento del problema, tenemos que actualmente el estilo de vida de los habitantes de la ciudad de Medellín han incrementado las consultas de chequeo médico, en especial con médicos especialistas en cardiología y que son derivados hacia diferentes dependencias médicas a fin de realizar una detección oportuna de diversas patologías. En la clasificación social encontramos que en los estratos altos, al contar con pago adicional al seguro de salud, o sea, es decir, que hay describir la presencia, ubicación, extensión y compromiso de la enfermedad dentro del árbol de las arterias coronarias por medio de la estratificación del puntaje coronario. Clasificar a nivel Quadrats en relación al género y edad del paciente para identificar la presencia de lesiones y determinar el riesgo cardiovascular. También tenemos a analizar la eficacia del angioTAC como una herramienta imagenológica para detectar la progresión de la enfermedad coronaria de manera oportuna con el propósito de mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta patología. Gracias, ya continúa mi compañera. Prepagadas o pólizas de salud y eso puede hacer que su acceso sea más fácilmente en los servicios médicos. Sin embargo, las personas que solo cuentan con EPS sin ningún otro amparo se ven limitadas administrativamente a acceder pues como en tiempo oportuno a una simple consulta. Por ende, el proceso para el diagnóstico oportuno e intervención del mismo se ve dilatado debido a esta problemática social. Continuamos entonces con la justificación. Como sabemos, la angiotomografía coronaria es un estudio diagnóstico que no es invasivo y nos ayuda a evaluar la presencia y grado de severidad en las enfermedades coronarias, como son la esteatosis y placas ateromatosas que pueden predecir oportunamente un desenlace de un infarto cardíaco. A veces en estudios de evaluación desde diferentes fases tomográficas, en especial de la tridimensional, que es donde se pueden observar las lesiones desde diferentes ángulos, permitiendo medir la extensión, al detectar algún indicio de infarto agudo del miocardio, se realiza la correlación con angiografía invasiva para cuantificación de la lesión y asimismo poder intervenirla oportunamente.
Al comparar este estudio con otras pruebas cardiológicas, se puede observar la gran ventaja de explorar en simultánea la aorta y las arterias pulmonares y así también descartar tres de las principales causas de mortalidad, que serían la disección aórtica aguda, la embolia pulmonar y la enfermedad coronaria. Al incluir este estudio dentro de un plan médico a pacientes con o sin enfermedades cardiovasculares, se puede hacer una clasificación inicial oportuna, permitiendo así pues que haya una reducción en tiempo hasta una clasificación de riesgo sin llegar a desarrollar eventos cardíacos adversos en un periodo de seguimiento médico de hasta de 4 meses. Entonces acá el papel del tecnólogo en imágenes diagnósticas es trascendental en la planeación del estudio, desde punto en manejo adecuado del tomógrafo, el conocimiento del protocolo, la obtención de las imágenes con buena resolución, la calidad diagnóstica y segura pues como para el paciente, que son concluyentes para establecer, clasificar y asimismo clasificar las anomalías y dar control a la enfermedad. Como objetivo general, entonces tenemos determinar si la realización del angioTAC coronario para la identificación del nivel de score de calcio coronario se relaciona con la existencia de lesiones significativas de placas ateromatosas. Y como objetivos Está documentado que la ateromatosis coronaria inicia a desarrollarse en edades muy tempranas en pacientes de ambos géneros. Esto se debe a antecedentes familiares que se manifiestan como un factor genético. El inicio de la placa ateromatosa se da en la pared arterial y con el tiempo va en progreso, sin reducir la cavidad del vaso, por lo cual el flujo no se ve limitado ni por las demandas de oxígeno ni por los esfuerzos. Se puede presentar también un nuevo proceso que se llama remodelación de la pared arterial, que es una etapa temprana de la formación aterosclerótica, en la cual la pared se engrosa y a la vez se expande externamente, siendo esta la real causa de presentar durante el tiempo síntomas. Hay lesiones que dentro de una clasificación médica y hemodinámica no son significativos, pero repentinamente se pueden convertir en obstrucciones que pueden ser secundarias a una ruptura del ateroma y precipitando desencadenar una crisis coronaria por la cual se comprueba que el tener una placa que no obstruya el flujo no garantiza una condición clínica sin síntomas. Existen pacientes de aproximadamente 40 años de edad que dentro de su historial médico tienen documentado una enfermedad coronaria, sin embargo no presentan los típicos factores del riesgo cardiovascular. No se explica completamente la relación de los síntomas con la edad y la ausencia tampoco asegura no padecer esta condición médica. En la actualidad se emplean cuatro categorías de riesgo coronario absoluto basadas en el estudio de Framingham, en donde indica que los pacientes que hayan presentado un suceso de infarto agudo del miocardio y un accidente cerebrovascular en los próximos 10 años demostrarán daño en otro de sus órganos. En el riesgo alto, con un porcentaje mayor al 20%, están los episodios cardíacos potenciales, como muerte cardíaca o infarto tipo 1 y tipo 2. Estos en consecuencias de anginas, antecedentes personales de infarto o de riesgos cardiovasculares como estenosis carótida mayor al 50%, aneurisma de la aorta y accidente cerebrovascular. También se relaciona si tiene más de dos factores de riesgo, como hipertensión, lipoproteínas de alta densidad mayor a 40, diabetes o historial familiar temprano de enfermedad coronaria. Dentro del riesgo moderadamente alto están los pacientes que presentan dos o más factores de riesgo. Mientras tanto, en el riesgo moderado están los que tienen un porcentaje inferior al 10%, con dos o más factores de riesgo. Y por último están los riesgos bajos, que es un riesgo menor al 10%, con un solo factor o sin tener alguno de ellos. Este sistema facilita tanto la caracterización de pacientes en los diferentes niveles de riesgo y adicionalmente las implicaciones en relación al tratamiento. Por ejemplo, si un paciente se encuentra en el nivel de riesgo bajo, su indicación está orientada hacia cambios de estilos de vida,
pero si está en el nivel alto, estos son los pacientes que se benefician de un manejo médico integral, tanto relacionado como el acondicionamiento físico hasta la intervención terapéutica para reducir los niveles de colesterol. En relación al riesgo intermedio, se propone la individualización en su evaluación para decidir el tratamiento a seguir. Las guías médicas han permitido implementar pruebas sugeridas, en especial para los pacientes con riesgos moderadamente altos, que permitan una mejor diferenciación en el manejo médico. Las dividen en pruebas no imagenológicas como la PCR y el electrocardiograma, el cual se ordena a pacientes que tengan entre 45 y 65 años de edad. Y están las pruebas imagenológicas como el Doppler de cuello para medir el tamaño de la íntima carotidea y el score de calcio. Este último estudio tiene la gran ventaja que permite la visualización de la placa ateromatosa desde otra perspectiva, permitiendo su caracterización y simultáneamente su cuantificación. El score Agatston es un método empleado para cuantificar la carga de placa calcificada y su análisis está basado en el estudio de cada corte de imágenes adquiridas en una tomografía simple. En él se estableció un valor parcial de 130 unidades Hounsfield para dividir la calcificación verdadera de otros píxeles de otras densidades. Al colocar el ROI en las diferentes placas ubicadas alrededor de la arteria coronaria, el mismo programa del tomógrafo hace el cálculo de los píxeles que superen 130 unidades Hounsfield. Posteriormente, el médico radiólogo realiza el CADRAS así: C0 si la densidad es menor a 130 unidades Hounsfield, C1 si la densidad está entre 130 y 199 unidades Hounsfield, C2 si la densidad está entre 200 y 299 unidades Hounsfield, C3 si la densidad está entre 300 y 399 unidades Hounsfield y C4 si la densidad es igual o superior a 400 unidades Hounsfield. Según la Asociación Americana del Corazón, el uso del score de calcio como medio diagnóstico predictivo de lesiones estenóticas ha tenido una fuerte correlación entre la medición del calcio con la localización y el volumen de la placa ateromatosa en estudios patológicos. Sin embargo, al emplear fluoroscopia y tomografía durante la realización de estudios, se estableció que el haz de electrones incrementa el acúmulo de calcio en la placa y se posibilita la estenosis. Kregel obtuvo resultados que indican que las placas están asociadas con la reducción del lumen arterial, conteniendo mucho más calcio que las arterias no obstruidas, mientras Mahonter evaluó durante una autopsia muestras cardíacas y obtuvo que el 92% de las arterias con estenosis mayor al 89% contenían altos niveles de calcio, que por otro lado, al medir el score de calcio mediante la tomografía, no se predijeron ni la ubicación ni la severidad del diagnóstico. Actualmente se dispone de una tecnología radiológica en relación a los tomógrafos, con una resolución espacial de 0.4 milímetros para un equipo de 64 detectores, siendo ligeramente inferior al de la angiografía convencional. En la tomografía se administran entre 5 y 160 centímetros de medio de contraste por medio del catéter. Por las limitaciones asociadas a la resolución temporal, mantener el ritmo cardíaco bajo es indispensable para lograr un estudio libre de artefactos por movimiento, motivo por el cual antes o después de la administración del medio de contraste se administra al paciente beta bloqueadores para lograr un ritmo cardíaco sobre los 60 latidos por minuto. Últimamente, el angioTAC coronario combinado con el score de calcio ha sido el estudio inicial no invasivo elegido para detectar enfermedades cardíacas, pues su técnica demuestra eficacia tanto en la identificación como en la clasificación de patrones anómalos en el origen del árbol coronario y ha sido determinante en la identificación de ateromatosis coronaria.
En estas capturas tomográficas vemos ejemplos de diferentes grados del score de calcio coronario. A la izquierda podemos ver la ausencia de placas calcificadas, dando un score de 0. En el centro encontramos un score menor que 100 unidades Hounsfield, con una placa calcificada en el inicio de la arteria descendente anterior, y a la derecha encontramos un score de calcio superior a 300 unidades Hounsfield, con placas calcificadas a un nivel del tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior y la circunfleja. Bueno, dando continuidad con la explicación del trabajo, mi nombre es Alejandra Posada Loaiza y les voy a hablar acerca de la metodología que vamos a utilizar para dar continuidad al proyecto. Entonces, para el desarrollo de la investigación sobre la importancia que tiene la angiotensina en la prevención de la detención de la progresión de las enfermedades coronarias en adultos jóvenes de 29 a 59 años, de casos revisados en la Clínica del Rosario de la ciudad de Medellín entre los años 2019 al 2022, se realizará un enfoque cuantitativo donde se requieren herramientas digitales como bases de datos, software de consulta, internet, entre otros. La metodología la vamos a basar en estos 6 puntos que podemos leer acá. Entonces empezamos pues con la revisión bibliográfica. Acá se debe realizar inicialmente una consulta sobre las dificultades que deben pasar los usuarios al momento de buscar un servicio por parte de la EPS, como por ejemplo solicitar una cita con el especialista, en este caso el cardiólogo, ya que de esta se derivan pues la realización de los diferentes estudios para tratar patologías cardíacas. Luego pasamos a lo que es la toma de muestras, que se pueden realizar encuestas a la población atendida en la Clínica del Rosario entre los 29 a los 59 años, los cuales son pues atendidos por el cardiólogo, y así mirar a cuántos de estos pacientes son sometidos pues al estudio de la angiotensina. Y a su vez también se puede pues como entrar en un diálogo, entablar pues conversación con los diferentes cardiólogos para mirar qué tan familiarizados están con el estudio y con qué frecuencia lo envían a los pacientes para prevenir enfermedades coronarias graves. En la recopilación de la información se busca consolidar un documento con los resultados obtenidos para así analizar con cautela pues todo lo que se tenga. En el análisis de información es mirar pues como todos los resultados que tengamos, por ejemplo de la toma de muestras, ya que nuevamente miraremos las barreras que tienen los diferentes usuarios para acceder a los servicios, y también se identifica los especialistas con qué frecuencia hacen uso de este estudio de angiotensina, para así ayudar pues como en las enfermedades coronarias que presentan los pacientes sin poner en riesgo su vida. Los resultados esperados y la discusión